Bueno, formalmente muy bienvenidos, muy buenas tardes. Es una tarde de mucha información, por lo tanto voy a traspapelar bastante las cosas, voy a cambiarlas, voy a modificarlas. Lo primero, en las 3 de todas maneras, los 3 ejes, hay una espina dorsal que nos va a ir acompañando en el discurrir de la tarde hasta las 5, cuando llegue el querido Pablo Rossi. Primero, el dólar es un tema, ¿por qué? Porque pese a la liquidación récord de exportaciones agropecuarias, más de 16.600 millones de dólares en el primer semestre, poco más de 3.500 en el mes de junio, solo en junio. Pese a esa liquidación récord, el Banco Central no pudo acumular la suficiente musculatura como para afrontar pagos de deuda y al mismo tiempo poder liberar los determinados y distintos cepos que tiene la economía, entre ellos a las importaciones, más allá del cepo al dólar, el cepo a las importaciones, a las cuales al dólar oficial no todas las empresas acceden y los trámites son cada vez más burocráticos y las aprobaciones son cada vez menos laxas, pese a algunas resoluciones que daban cuenta de algún cambio de actitud por parte del Banco Central, entendiendo que había un impacto real en la economía. Ustedes saben que para fabricar un producto en la Argentina, una parte de ese producto en general se trae desde el exterior. No es solo producto final, en una economía altamente integrada como tiene el mundo por estos años. Así que frente a la liquidación récord, que el central no haya podido tener acumulación de divisas es un tema, sí tuvo poder de fuego para contener el dólar, eso ha sido parte de lo que ocurrió, pero las dudas se ciernen porque el periodo de liquidación terminó, porque ahora viene una época de vacas un poco más flacas, porque el crédito internacional no fluye a la Argentina, pese a la reestructuración de la deuda de octubre del año pasado, porque el acuerdo con el Club de París, pese a que está más cerca, no termina de concretarse y ya se pateó hasta marzo del año próximo, o por lo pronto se abrió una ventana para negociar hasta ese momento, y con el Fondo Monetario Internacional las cosas están tensas, porque no aparece la hoja de ruta que el fondo pide para la Argentina, y la Argentina no está en condiciones tampoco de garantizar un plan sostenible para que el fondo patee para adelante pagos, para que el próximo gobierno los empiece a afrontar, en un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años, de vencimientos muy abultados que quedaron tras el préstamo que tomó Mauricio Macri en el transcurso de fines de este año, 2022 y 2023. Así que en ese contexto es que empezó la incertidumbre. Se calentó un poquito el blue, hoy anda por los 170, se calentó un poco se modificó en algo las expectativas, si ustedes quieren, y el central hoy confirmó que efectivamente tuvo que asistir una vez más durante junio al Tesoro en poco más de 90.000 millones de pesos para que el Tesoro pueda pagar, hacer frente a pagos indispensables, al gasto corriente, no a la deuda. Ya le giró en el primer semestre 330.000 millones de pesos. 330.000 millones de pesos. Pese a que hay un impuesto a la riqueza que recaudó más de 220.000 millones de pesos por parte de las grandes fortunas de la Argentina, que de todas maneras ustedes saben el correlato y la contracara de ese impuesto, pese a que el Estado en plena pandemia creó impuestos, no redujo impuestos, y pese a que los impuestos que redujo como impuesto a las ganancias, que los planteó a partir de 150.000 pesos en adelante, en realidad, como la mayoría ya lo había pagado, lo va a devolver sin afectar la caja del primer semestre, porque empiezan este mes a devolverlo, y terminan casi con la elección del 14 de noviembre, esto es en noviembre en 5 cuotas. Por lo tanto, digo, con todo ese escenario, el dólar y el estrés en el tipo de cambio es uno de los ejes centrales. El otro es Santiago Cafiero, pero no es Santiago Cafiero, es la lógica de discusión política en la Argentina a la que nos hemos acostumbrado. No sé si tenemos el audio o la frase, pero quiero compartirla. Porque Santiago Cafiero habló otra vez de ellos y nosotros. Y cuando habló de ellos y nosotros, ¿qué quiso decir? Bueno, que mientras para algunos la cantidad de muertos era motivo de especulación política, la oposición, ellos, y así lo dijo, ellos, para nosotros es un motivo de profundo dolor. Esta es la frase. ¿Qué tenemos? ¿La frase? Bueno, esta es la frase, ahí está. A nosotros los muertos por el COVID nos duelen. Para ellos son una oportunidad política. En nosotros y ellos, desde el Estado y desde el poder, es muy sintomático. Debilita la democracia, porque lo convierte en un gobierno de facción, no que se pone por encima y que administra lo público y el interés de todos. Entiendo en la fase agonal de la discusión política, en un candidato del oficialismo, no en el jefe de gabinete de ministros. Ojalá que se revise. No es nuevo.
pero nos acompaña y se profundiza a medida que el tiempo pasa y daña. Lo otro, el plan invierno en marcha, y sobre esto voy a hacer algún apunte después. Solamente describo algunos títulos. ¿Cuál es el plan invierno? Primero, mucha vacuna, que en un ratito le cuento a dónde vamos. Después, congelar todo lo que se pueda a precios. Todo lo que esté al alcance del Estado, congelado. Salvo los peajes que aumentaron menos del 10% a partir de hoy. Ya los aumentos de nafta, de gas, de electricidad, de agua, todo eso, por lo pronto, en el conurbano bonaerense en particular, más el boleto de colectivo, el boleto de tren, etcétera, no rige. Todo eso quedó hasta después de las elecciones. Con lo cual son problemas que se barren bajo la alfombra, porque en el medio los costos siguen creciendo. De hecho, tampoco se aumentaron las prepagas, ni se autorizaron más aumento de cuotas de colegios privados, que la provincia sí autorizó en el mes de mayo, del 18,5%, y que ya habían aumentado el año pasado, y que en medio de la pandemia también genera en muchos papás cierto desconcierto, en particular en la provincia de Buenos Aires, donde no están a la altura de las circunstancias de la virtualidad, porque uno habla de la escuela pública todo el tiempo, y los privados también tienen problemas, y severos. Y es algo que habrá que revisar, porque mientras tanto el que se retrasa no paga intereses, pero lo tiene que pagar, porque de lo contrario la escolaridad entra a estar en tela de juicio y en un signo de interrogación, etc. Así que dentro del plan invierno está la idea de vacunar fuerte, congelar tarifas, congelar los precios. Precios cuidados concluye la semana próxima. El gobierno empezó ya la negociación para intentar prorrogarlos por 3 meses más, con aumentos que autorizaría en principio del programa Precios Cuidados de no más del 8% promedio, o pico, con un promedio por debajo del 4 o del 5. Las empresas quieren escaparle, porque están entendiendo que es muy difícil alcanzar un acuerdo de esa magnitud por los próximos 4 meses en la dinámica que entró o que tiene la Argentina. Veremos. Va a ocurrir, pero también es de vuelta a patear para adelante. Quiere anticipar a todo esto el plan invierno, en el invierno, aumento de ingresos, para que no corran por detrás de la inflación, que fue muy abultada en el primer semestre y que con el dato de junio consolidado vamos a estar hablando casi un 25% en 6 meses. El gobierno había previsto 29% para todo el año. ¿Se entiende la magnitud y la dimensión? 25% para 6 meses, cuando se había pensado en un 29% para todo el año. Entonces, ¿qué quiere hacer? Adelantar la discusión del Consejo Económico y Social para el aumento del salario mínimo vital y móvil, que fue pactado hasta febrero del año próximo con un aumento escalonado del 35%, pero que quedó por detrás de los precios, y entonces quieren anticipar la revisión que estaba prevista para septiembre y la quieren hacer a partir de julio, para que haya un aumento de ese salario mínimo vital y móvil en la Argentina, que en julio pasa a estar a algo así como 24.900 pesos. Entonces anticipar aumentos que iban a llegar en septiembre, que quizás empiecen a regir desde julio, y por lo tanto que eso eleve el piso de algún ingreso en sectores marginales y en particular en los sectores formales, cuando estén ahí sobre el piso de lo que pagan en las convenciones colectivas de trabajo. Pero también quieren adelantar la rediscusión de paritarias, la revisión que muchos de los convenios ya establecieron, ya lo hizo Bancarios, ya lo hizo Moyano, ya lo hizo el SUTER, el sindicato de Víctor Santamaría, presidente del Partido Justicialista y empresario de medios, además de titular del gremio de encargados de edificios, que establecieron incrementos que están en torno al 45%. Por supuesto que el gobierno tampoco quiere que se desmadre, pero quiere que lo alcancen porque todo el prisma está puesto y focalizado en cómo se llega naturalmente al 12 de septiembre, la PASO, que va a ser la primera gran foto, más allá de las encuestas que vemos hoy, de cómo está la sensación térmica, el termómetro y la política, y en dónde están las adhesiones y los rechazos. Y que luego va a terminar concluyendo el 14 de noviembre con la elección que renovará parcialmente el Congreso argentino y muchas de las legislaturas, no todas, porque el capítulo electoral en la Argentina, como ustedes saben, también está muy desdoblado en distintos lugares. Pero en ese